Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de usuarios que tenemos sobre lo que es la plataforma de datos de Microsoft. Hoy tenemos una sesión rapidita y sencilla donde vamos a hablar sobre algunos cambios que ha habido en cuanto a las extensiones que tenemos en Visual Studio Code para poder trabajar con Microsoft Fabric, ¿vale? Aparte de algún cambio de nombre, pues ha aparecido alguna funcionalidad adicional que todavía está en preview y bueno, se anunció en el pasado FabCon de Las Vegas y que queríamos traeros hoy aquí y contaros un poco, ¿no? Entonces, básicamente, primero vamos a hablar única y exclusivamente de lo que son extensiones oficiales, por decirlo de alguna forma, es decir, extensiones desarrolladas por Microsoft. Existen muchas otras extensiones desarrolladas por terceros pues que tienen funcionalidades adicionales. De hecho, bueno, parece ser o parece que la idea de Microsoft es proporcionar, digamos, una funcionalidad base o inicial a través de la primera de esas extensiones que veis ahí, que se llama Microsoft Fabric, eh, para pues para que después todo el ecosistema de desarrolladores, partners y demás, pues vayan agregando funcionalidades sobre esa extensión de base, ¿vale? Básicamente tenemos tres extensiones diferentes que tenemos que activar, aunque dos de ellas, las dos primeras, digamos que se unen en la misma gráficamente, ¿no? Por de alguna forma, desde el mismo interfaz, que son la extensión de Microsoft Fabric, la extensión para la creación de las nuevas funciones de datos de usuario, esas dos están todavía en preview, y la de Fabric Data Engineering, como su propio nombre indica, está enfocada en trabajos de ingeniería de datos, que es la heredera. Aquí simplemente han cambiado el nombre. De hecho, todavía el iconito que aparece de la extensión es el de Synapse. Ya existía una extensión de Synapse para hacer pues exactamente lo mismo que veréis que podemos hacer con esta extensión de Fabric Data Engineering, ¿vale? Entonces, la primera de esas extensiones que os decía que, bueno, parece ser que los tiros van porque Microsoft utiliza esta extensión o proporciona esta extensión como base para poder después, que sea un requisito, ¿no? Pues de alguna forma para sobre ella poder desarrollar otras nuevas extensiones de terceros para que nos permitan, realizar acciones concretas, ¿no? De hecho, bueno, los que conozcáis Fabric Studio, si habéis trabajado algo con esa herramienta de Gerald Butler, existe también una extensión dentro de Visual Studio Code para trabajar con Fabric Studio, que es una probablemente de las más utilizadas, de las que no son oficiales, ¿no? Con esta extensión lo que podemos hacer fundamentalmente es abrir espacios de trabajo de Microsoft Fabric y en esos espacios de trabajo no podemos crear nuevos elementos, pero sí podemos visualizarlos, cambiarles el nombre o incluso renombrarlos, ¿vale? Es decir, desde aquí no vamos a poder crearnos un nuevo notebook o crearnos un lakehouse o crearnos cualquier tipo de ítem que tengamos, pero sí podemos visualizar todo lo que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo y podemos pues, cambiar nombres y eliminar, ¿vale? Si ese espacio de trabajo tiene habilitado el trabajo con Git, con control de código fuente, pues podremos clonar ese espacio de trabajo y podremos gestionar todo el ciclo de vida, ¿no? Pues todos los pull requests y todas las tareas que realicemos, podemos gestionarlas desde el propio Visual Studio Code, utilizando esta extensión, ¿vale? Y obviamente, pues podemos para ese espacio de trabajo definir un directorio de trabajo localmente dentro de nuestra máquina para que sea el directorio de trabajo que se utiliza pues para sincronizar, descargar todas las tareas que necesiten de cualquier tipo de almacenamiento en local, ¿no? Aunque estamos trabajando siempre de forma conectada contra un espacio de trabajo y por lo tanto vamos a necesitar, eh, salvo cuando estemos trabajando con herramientas, digamos, desarrollo, ¿no? Ya sea porque hemos clonado el espacio de trabajo o ya sea porque después vamos a ver la siguiente extensión, estamos trabajando ya con ficheros Python, pues en ese caso sí que no necesitaremos tener levantada eh, eh, la capacidad de Fabric ni tenemos por qué estar conectados, ¿no? Pero para todo el resto de tareas necesitamos estar conectados con esa instancia de Fabric, ¿vale? La segunda extensión, que es una novedad también, porque son una novedad también esas funciones de usuario,
pues lo que nos permite es también crear esas funciones. Aquí sí podemos crearlas, podemos crear nuevas funciones dentro del espacio de trabajo directamente desde la extensión de Visual Studio Code. Y evidentemente, bueno, pues podemos administrar las que ya tenemos creadas, ¿no? Podemos verlas, podemos eliminarlas y editarlas localmente, descargarlas, agregar nuevas funciones a las ya existentes, ejecutarlas, depurarlas. Aquí sí ya tenemos una experiencia, digamos, completa, ¿no? De desarrollo de esas funciones de datos de usuario, ¿vale? Que nos permiten trabajar de forma desconectada y publicar posteriormente esos cambios contra nuestra instancia, nuestra capacidad, mejor dicho, de Fabric, ¿de acuerdo? A ese workspace con el que estamos trabajando. Ahora veremos algún ejemplo. ¿Ok? Y la tercera, como os decía, pues es la que está orientada a toda la parte de ingeniería de datos y ahí lo que nos permite pues es trabajar contra un pool de Spark que tengamos dentro de la capacidad de Fabric y trabajar pues por un lado con todo lo que son los notebooks que tengamos creados, que podemos crear, ¿vale? Y ejecutar y depurar directamente desde Visual Studio Code y podemos también crear definiciones de trabajos Spark, ¿no? Para bueno, automatizar la ejecución habitualmente pues, de notebooks o de cualquier otro tipo de proceso que queramos automatizar dentro de esa definición de trabajo. Y también podemos explorar lo que es la estructura y los datos, ¿vale? de los layouts que tengamos creados. ¿De acuerdo? Ahí pues podremos incluso previsualizar datos de las tablas, ver los ficheros que tenemos en la zona de ficheros y demás. ¿Vale? Ok, pues no tengo más diapositivas, así que vamos a echarle una visual a todo esto. ¿Vale? Vale, bueno, lo primero, tengo aquí tengo una capacidad pequeñita, un F2 en este caso, eh, que la he creado. Esto es importante porque esa nueva funcionalidad de las funciones de datos de usuario está disponible todavía en muy pocas regiones, ¿vale? Por ejemplo, en Western Europe, pues no está disponible todavía. Y bueno, por eso me he tenido que crear una capacidad pequeñita, F2, en este caso en Suecia, en el CPD de Suecia, que sí tiene habilitada esa posibilidad para poder mostraros esas funciones, ¿no? Entonces, como veis, este espacio de trabajo, aquí lo que tenemos creado, pues es nada, dos cosillas, un par de funciones de usuario y un layout, ¿vale? También sencillito que, bueno, pues simplemente tiene unos ficheros y una tabla, ¿no? ¿Vale? Simplemente pues para enseñaros un poco lo que vamos a ver después desde Visual Studio Code. Entonces aquí, como os comentaba, en cuanto a las extensiones, si lo tenemos fácil, si buscamos por Fabric, pues veremos que tenemos pues esas extensiones, ¿no? Que son las que hemos comentado. Por un lado tenemos la genérica esta de Microsoft Fabric, la de las funciones de datos de usuario, ¿vale? Y después las de ingeniería, ¿vale? Las de Data Engineering, pues bueno, para trabajar en remoto y para trabajar en local, ¿de acuerdo? Esas son las tres extensiones. Como os comentaba, pues tenemos otras extensiones como la de Fabric Studio, ¿vale? Y alguna otra más también muy utilizadas, pero bueno, que no son oficiales y hoy vamos a comentar solamente sobre estas que tenemos oficiales aquí. Esas cuatro extensiones que como veis tengo instaladas, básicamente a nivel de interfaz las tenemos recogidas en estas dos opciones, ¿no? Por un lado dentro de las dos primeras, las que tienen que ver con la extensión de Microsoft Fabric y la extensión de las funciones dentro de esta iconito de Fabric. Y como veis y como os decía, la de Fabric Data Engineering, que todavía tiene el iconito de Synapse, pues es la que me permite trabajar con la parte de ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, si empezamos por esta de Fabric, aquí fundamentalmente lo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer, bueno, como veis, como podéis ver aquí abajo, estoy autenticado ya, si no, pues tendría que iniciar sesión contra, contra una capacidad de Fabric en este caso, ¿vale? Y lo que tengo, pues, es que escoger, pues, cuál es el workspace de Fabric con el que queremos trabajar, ¿no? Entonces, una vez autenticado, pues aquí tengo listados cuáles son esos espacios de trabajo que tengo creados dentro de Fabric. Aquí, que sepáis, como curiosidad, porque a veces
sobre todo cuando uno trabaja con muchos espacios de trabajo, esto da algún quebradero de cabeza, no filtra, es decir, no está comprobando si esos espacios de trabajo tienen asociada una capacidad de fábrica o no, salen todos los espacios de trabajo, ¿vale? Incluso aquellos, aquí los espacios de trabajo que yo tengo, no todos tienen habilitado Fabric, de hecho alguno por el propio nombre, como veis, está orientado a hacer demos de Power BI Pro y en este caso también me sale en el listado, ¿no? Es un poco follón el hecho de que no filtre por esos espacios de trabajo. Podríamos incluso, como veis, lo que sí podemos es crearnos nuevos espacios de trabajo, ¿vale? Desde aquí podríamos crear un nuevo espacio de trabajo contra esa instancia de Fabric. Es de los pocos ítems que podemos crear, curiosamente, es el propio espacio de trabajo y las nuevas funciones que comentábamos anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, una vez tengo seleccionado el espacio de trabajo, pues ahí bien puedo visualizar por nombre o bien puedo por tipo, pues ver cuáles son los ítems que tengo en ese espacio de trabajo. En este caso, como visteis, tengo pocas cosas, ¿no? Tengo un layout. En ese layout, como veis, desde esta em, extensión, pues podemos hacer lo que os comentaba en las diapositivas que podemos hacer, que es muy poca cosa, ¿no? O lo abro en Fabric y por lo tanto me iría a abrir el navegador y a trabajar con las opciones que tenemos directamente dentro de Fabric, o lo puedo borrar o lo puedo renombrar, pero no puedo ni siquiera ver el contenido, ni siquiera ver la estructura de carpetas o la estructura de tablas que tenemos dentro de ese layout. Simplemente nos sirve pues para, en este caso, listar, ¿vale? Y ver un poco pues qué estructura o qué tipos de ítems tenemos, ¿vale? Como veis, lo que tengo pues es la definición de configuración del ID de ese ítem y del workspace en el cual se encuentra. Y eso mismo, bueno, en este caso no tengo más componentes, ¿no? Pero eso mismo, lo mismo si me voy al endpoint de SQL, las opciones que tengo son las mismas. Si tuviese un warehouse sería igual, y si tuviese un informe sería igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, con los ítems que nosotros tengamos en ese espacio de trabajo, lo único que podemos hacer con ellos es verlos, borrarlos o renombrarlos, pero ni siquiera podríamos desde aquí crear nuevos ítems, ¿vale? Con esa excepción que hemos comentado de las nuevas funciones de usuario, ¿vale? Bueno, vamos primero a ver las funciones de usuario en el portal, lo que son, y antes de verlas en Visual Studio Code, ¿vale? Bueno, vamos a crearnos una nueva directamente. Entonces, me aparece esa nueva opción, como veis todavía está en preview, bastante reciente, y aquí podríamos crearnos esa nueva función, ¿no? Vamos a llamarle test data function, por ejemplo, para ver un poco qué son estas funciones, ¿no? No vamos a crear una función de prueba, de ejemplo. Vale. Bueno, entonces, como veis, pues aquí tengo pues, en entorno a través del portal, ¿no? Para poder desarrollar y generar estas funciones definidas por el usuario. Y como veis, al igual que nos ocurre cuando estamos trabajando en los notebooks, pues tenemos directamente la opción de abrir en Visual Studio Code, ¿vale? Bueno, pues que me abriría concretamente esta estructura de la función, que ahora vamos a ver lo que contiene. ¿Vale? Y lo mismo que me podría abrir un notebook en el caso de que estuviese en la parte de los notebooks, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, ¿qué es importante que sepamos sobre una función definida al usuario? Bueno, pues son funciones que están orientadas a que nosotros reutilicemos código. Habitualmente estamos, pues, en el escenario, ¿no? Del desarrollo de una solución analítica y lo más habitual es que yo necesite pues, tener funciones de limpieza de datos, de preparación de datos y demás, y en lugar de eso estar definiéndolo pues en los notebooks como funciones, que un notebook llame a otro, pasarle parámetros y no sé qué, pues ahora tenemos esta nueva posibilidad de tener funciones de datos, de funciones definidas por el usuario, que básicamente, como veis, es código funciones definidas en Python que yo voy a poder invocar, incluso desde fuera de Fabric, ¿vale? En este caso la función, como veis, es una chorrada, simplemente le pasas como parámetro un nombre y te dice hola, ¿vale? Y te da la fecha, ¿vale? Entonces, aquí como veis, bueno, pues lo que podemos hacer es gestionar conexiones, porque como os decía antes, ¿no? Pues
¿qué escenarios podemos tener aquí? Bueno, pues por ejemplo, de hecho creo que es uno de los, aquí tenemos uno de los ejemplos que vienen aquí, es la posibilidad, ¿vale? ¿Dónde estaba esto? En el Lighthouse, ¿no? Por ejemplo, de crearme una función que esté en mi capacidad a la escucha y que yo le envíe datos, en este caso un fichero CSV, para que haga un procesado de ese fichero y lo almacene en el Lighthouse, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podríamos definir esta función, ¿vale? Como veis, pues muy sencillita. En este caso los datos se los está inventando, ¿no? Los está generando por aquí al vuelo y el CSV también, ¿vale? Pero que yo podría pasarle como parámetro ese fichero. Ahora vemos cómo. Entonces, como veis aquí, en este caso no tengo una función ya con un pelín más de lógica, necesito dos cosas, ¿no? En este caso, veis que me está marcando como si no tuviera instalada la librería de pandas y de hecho no la tengo, ¿vale? Y para eso tengo aquí la opción de la gestión de la librería, ¿no? Library Management, donde puedo agregar, donde tendría en este caso pues que agregar pandas con la versión que yo quisiera, ¿vale? Para agregarla dentro de esta función y poder utilizarla, o podríamos incluso agregar nuestras propias librerías privadas, ¿vale? Bueno, pues de esta forma podríamos gestionar con esas gestión de librerías, ¿no? Y por otro lado, en este caso, como tengo una conexión con un Lighthouse, veis aquí que tengo este decorador donde tengo definida una conexión a un Lighthouse, ¿no? Pues desde aquí también puedo, desde esta opción de Manage Connection que me abriría esta misma opción, podría agregar conexiones, ¿vale? Bueno, pues a los datos que tengo disponibles dentro de mi Tena en este caso, ¿vale? De forma que tuviese accesible para esas funciones que tengo creadas, pues estas conexiones de datos, ¿vale? Pues lleva datos de aquí a allá, convierte las tareas que nosotros queramos realizar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro, como veis, de una función de este estilo, puedo tener a su vez tantas funciones, ¿vale? Como nosotros necesitemos, ¿vale? O queramos tener, ¿vale? Voy a borrarme esta, ¿vale? Para verlo sencillito. Desde aquí, bueno, pues podría probar la ejecución de la función, muy chorra, ¿no? Y darle un nombre y ejecutar la función, ¿vale? Y probar eso, que después veremos cómo también podemos hacerlo con la extensión dentro de Visual Studio Code, ¿vale? Pero, como os decía, la parte chula de todo esto es el hecho de que, bueno, una vez nosotros tengamos definidas aquí las funciones con toda su lógica y demás, y las publiquemos, ¿de acuerdo? Publiquemos esas funciones, después vamos a poder invocarlas, ¿no? ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, tenemos, bueno, nos genera el código para poder llamar a esa función para ejecutar el código desde, digamos, los dos entornos para los que está pensado ejecutarse, ¿vale? Que sería desde una aplicación cliente, es decir, desde una aplicación que fuese externa a Fabric, donde evidentemente lo que necesitamos es, pues, bueno, en este caso autenticarnos, ¿no? Contra Fabric, hacer una llamada al endpoint, ¿vale? Y, bueno, pues llamar a la función. ¿De acuerdo? No tiene más. Entonces, la moraleja de esto es que, si os fijáis, cada una de las funciones de usuario que nosotros estemos generando van a acabar expuestas en un endpoint, ¿vale? Que nosotros podemos invocar desde fuera de Fabric. Obviamente, pues autenticándonos y con los permisos necesarios, ¿vale? Es un ítem dentro de Fabric al cual le puedo asignar permisos, igual que a cualquier otro ítem también. Pero podemos exponerlo, ¿vale? De forma, como os comentaba, externo a Fabric, lo cual nos abre pues muchas posibilidades para integrar esas soluciones analíticas pues dentro digamos, soluciones más grandes, ¿no? Dentro de arquitecturas un poco más complejas, donde pueda hacer llamadas tanto para lecturas como para escrituras de datos, ¿vale? Y pueda tener funciones dentro de Fabric, ¿vale? Y utilizando la capacidad de Fabric con el coste incluido dentro de la capacidad de Fabric, pues para hacer esas integraciones que nosotros necesitemos, ¿no? Y después la otra opción pues es integrarlas dentro del notebook, donde básicamente dentro del paquete del notebook utils,
pues ya tengo un espacio de trabajo de UDFs para poder ejecutar. Ahí simplemente lo único que tengo que hacer es pasar los parámetros de la función, ¿vale? Pues el workspace y el nombre de la función y lo que veis ahí, y los parámetros que tiene la propia función para poder trabajar, ¿vale? Bueno, todo eso también, si aquí nos vamos a las propiedades y pues incluso ya podemos directamente copiar la URL pública para hacer la llamada, las tendríamos también desde aquí, ¿vale? Hacer esa llamada vía el API para invocar a esa función. Como os enseñaba antes, pues aquí tenemos, pues una serie de ejemplos, ¿vale? Pues para trabajo dentro del warehouse, lakehouse, bases de datos SQL, manipulación de datos o pues conversiones, ¿no? De tipos de datos, que también es algo pues que se suele necesitar bastante y para lo que nos pueden servir mucho pues este tipo de funciones para poder reutilizar. Entonces, básicamente y resumiendo, funciones, ¿de acuerdo? Aquí ya veis que es desarrollo puro en Python, ¿vale? Nada de PySpark, esto es Python puro, ¿vale? Y las expongo para poder reutilizarlas, pues ya sea dentro de mis flujos de transformación de datos, de procesamiento de datos, como exponerlas cara al exterior, pues para interactuar dentro de una arquitectura un poco más compleja con una plataforma, con su gestión de librerías propia y su gestión de conexiones, ¿vale? Y todo esto, como os comentaba, además de poder hacerlo directamente en el portal, pues lo tenemos integrado también dentro de esta nueva extensión, ¿vale? Como veis, pues ahora ya refrescando, me sale esta nueva función que yo acabo de definir, ¿vale? Donde, como veis, pues puedo ver todos los componentes, ¿no? Las conexiones que tenga definidas, las librerías que tenga definidas y las funciones que yo haya realizado. Desde aquí podría también, como veis, lanzar directamente y ejecutar, ¿vale? Esa función en Fabric y se me abriría, ¿vale? Como veis, pues una interfaz muy similar al que tenía en el portal, donde puedo pasar como parámetro y puedo hacer las pruebas de ejecución de esa función. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, como veis, pues tengo aquí, digamos, una experiencia parecida a la que tenía en el portal a la hora de ejecutar. A la hora del desarrollo, como veis aquí abajo, tengo abierto una, que me lo marca aquí arriba, que tengo abierta esta función, ¿vale? Como veis, podemos abrirlas directamente en nuestro explorador, descargarnos los datos, ¿vale? Además de poder abrirlas dentro de Fabric, ¿no? Y podemos configurar, como veis aquí, podría configurar las conexiones, me lleva directamente al portal de Fabric para configurarlas, ¿vale? Y lo mismo pues con las librerías y las propias funciones en sí, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos interesa en este caso, pues es desarrollar, ¿no? Entonces, aquí como veis, pues ya lo que tengo es abierto en esa carpeta local, ¿vale? Que es esta de aquí, donde ya tengo el código de la función y donde podría, pues, estar desarrollando, ¿vale? Y, bueno, definir, pues, todo el código directamente que yo necesite de esas funciones, ¿no? Como veis, pues, con su fichero de requisitos, pues, con la librería generada, ¿vale? Y bueno, con toda la configuración local que tenemos, tanto de host como de configuraciones locales, ¿vale? Todo esto, posteriormente, podemos, obviamente, publicarlo, como veis aquí, ¿vale? En Fabric directamente, ¿vale? Pues todos los cambios que hayamos hecho en local, publicarlos directamente en Fabric, ¿vale? Entonces, dentro de esas dos nuevas extensiones que tenemos, realmente el único componente que de hecho, cuando veis aquí el más, que me permite generar un ítem dentro de esta, solamente tengo un nuevo tipo de ítem, que sería esa función definida por el usuario, ¿vale? Que si la creamos desde aquí, ¿vale? Le decimos que me la abra aquí directamente, lo que debería de ocurrir cuando acabe, ¿vale? Él está creando la función, es que me cambie la función que tenía abierta por esta nueva que yo me acabo de crear, ¿no? Como veis aquí, sería esa nueva función con la misma función de ejemplo que nos creaba en el portal, ¿vale? Que si nos vamos ahora a la extensión,
cuando acabe de conectarse y refrescar, pues veremos también esa nueva función generada. ¿De acuerdo? Como os decía, es realmente el único ítem que tiene, digamos, una funcionalidad completa dentro de las extensiones. Es decir, que puedo crear nuevas funciones, que puedo desarrollarlas, que puedo sincronizarlas y publicarlas, etcétera, etcétera. Todos los demás solamente tendré disponible, ¿vale? Bueno, me está pidiendo que aquí un entorno virtual, vamos a decirle que no, ¿vale? Por ahora, y por lo tanto me fallará esto, pero debería de acabar abriendo. Como os decía, todos los demás ítems simplemente me permite listarlos y poco más, ¿no? Como veis, ahora ya me ha abierto aquí en la carpeta local esa función nueva que me he generado, que podría directamente publicar a Fabric, ¿vale? Para sincronizarlo. Bien. Y por último, la tercera de las extensiones, que es una extensión que ya existía y que además viene heredada, como ya os comenté y veis por el icono de Synapse, es la de ingeniería, ¿no? En este caso, pues desde aquí sí podemos generarnos, como veis, por ejemplo, podríamos generarnos un notebook, ¿vale? Y podemos generarnos también definiciones de trabajos de Spark y podemos publicar eso, ¿vale? Directamente podríamos trabajar aquí en local, en este notebook, y cuando finalizase, pues podría publicarlo directamente a la extensión de Fabric, ¿no? Y aparte de eso, aquí me ha abierto, pues para ver si acaba. A generar un nuevo notebook y abrirlo, ha cambiado la carpeta, Visual Studio Code, que bueno, como le he dicho que me lo haga todo en la misma, pues me ha ido cerrando y abriendo. Como veis aquí solamente tengo abierto una ventana Visual Studio Code y por eso ha perdido la conexión que tenía con el espacio de trabajo. ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de que esto despierte y de enseñaros la parte del acceso a datos. Y si no, ahí lo tenemos. ¿Vale? Vale, y como os decía, adicionalmente a poder crearnos notebooks y poder crear definiciones de trabajos Spark, pues podemos navegar por la estructura de datos que tenemos en los lakehouse, ¿vale? Solo los lakehouse, ¿vale? Podríamos llegar incluso a previsualizar los datos de una tabla, ¿vale? Que podríamos visualizar desde aquí, como ver la estructura de carpetas y ficheros que tuviésemos también dentro del lakehouse, pues podríamos también sincronizarlos, descargarlos y trabajar con ellos, ¿vale? Vale, pues eso un poco una introducción muy rápida a las tres extensiones que tenemos y a las capacidades que tenemos, ¿no? Como resumen que os comentaba, a nivel de lo que es ingeniería de datos heredado ya de Synapse, pues sí podemos, como veis, trabajar con datos directamente que tenemos en un lakehouse, crear notebooks y crear definiciones de trabajos Spark. Eso es algo que ya podíamos hacer y que ya existía algún tipo de compatibilidad de la extensión de Synapse con Fabric. Aquí, bueno, pues la han renombrado y ya la conexión es directamente contra Fabric. Y las otras dos extensiones que tenemos que han aparecido nuevas específicamente creadas para Fabric, la de base lo único que nos permite fundamentalmente es ver lo que tenemos, ¿vale? Y después la de generación de esas funciones de datos de usuario ya sí nos permite tener un entorno, digamos, de desarrollo dentro de Visual Studio Code que me permita trabajar de forma desconectada y que me permita publicar esos cambios que voy realizando y esos desarrollos dentro del portal de Fabric. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, Una comentarios? pregunta, Antonio, Sí, una Alejandro. preguntita. Me recuerda, porque yo creo que es más o menos exactamente lo mismo, muy similar, ¿no? Las funciones de Azure. El tiempo De de hecho, vida, sí. sí, no, es muy, muy, muy parecido, ¿no? El tiempo de vida de la ejecución de la función también está limitada, como en el caso de los serverless en las Azure, en las funciones de Azure. A ver, efectivamente, por debajo utiliza las Azure Functions y de hecho necesitas tener, bueno, las librerías de Azure Functions instaladas. Por eso me estaba pidiendo antes y cancelé y me dio el error porque me estaba pidiendo instalar las librerías de Azure Functions.
¿vale? Pero no tiene ese límite, ¿vale? Aquí el Vale. límite que tendrás será el límite de la capacidad que tengas en Fabric. Pero por tiempo de ejecución no, que es lo que pasaba con las Por tiempo de funciones de Azure. ejecución, no. Pasa lo mismo que si estás ejecutando cualquier otro proceso dentro de Fabric. Ok, muy bien. ¿Vale? Puede ser que se Gracias. encole, pero no va a parar por el tiempo de vida de ejecución de la función. Ok, Pero sí, gracias. digamos que los conceptos son los mismos que los de las Azure Functions. Ok, muy bien. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Vale, pues si no tenéis ninguna cosilla, esto era un poco lo que quería contaros, enseñaros esas extensiones y la parte de las Azure Functions, que creo que abre un escenario muy chulo para precisamente no tener que recurrir a las Azure Functions externas y tener otros recursos, sino tener todo embebido dentro de la propia capacidad de Fabric, si necesitamos funciones ya sea para reutilizar cualquier tipo de lógica o para exponer una determinada funcionalidad de Fabric, pues ya enmascarada dentro de una función que desarrollamos en Python. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos aquí por hoy y hasta la siguiente. ¿Vale? Muy Gracias a bien, pues todos. muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Antonio. Gracias, chao, chao. Chao, chao.